El cielo amaneció gris, como si la ciudad entera supiera que ese día pesaría sobre la historia. Una multitud vestida de negro se amontonaba frente al panteón, entre flores marchitas y murmullos contenidos. Y entonces, entre llantos y ecos de campanas, alguien gritó con rabia: «Tú debiste morir», y todo México volteó a mirar a Jorge Negrete. Nunca olvidaré ese amanecer. Era 15 de abril y la capital despertó sin música, sin risas y sin la energía habitual de sus mercados. Las radios repetían el mismo bolero fúnebre. Las calles parecían enlutadas. Pedro Infante había muerto y su funeral se había convertido en un suceso nacional. Miles de personas de todas partes del país llegaron a la ciudad para despedirlo, como si el alma misma de México se congregara en un solo lugar. Llegué al panteón acompañado de Julio, mi viejo guitarrista y amigo de confianza. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas. El aire olía a flores recién cortadas y a tierra húmeda. Vestía traje oscuro, sombrero charro en la mano. No venía como figura pública. Venía como un hombre que, más allá de las rivalidades, comprendía lo que significaba perder a un símbolo. Pero mientras avanzábamos entre la multitud, podía sentirlo. Las miradas no eran neutras. Algunos me saludaban con respeto silencioso. Otros me miraban con una mezcla amarga de dolor y resentimiento. Pedro y yo compartimos escenarios, películas, fama y rumores. Muchos habían querido enfrentarnos como si uno debiera ocupar el lugar del otro. Cerca de la entrada principal, cientos de personas se agolpaban alrededor del ataúd cubierto con la bandera mexicana. Los mariachis guardaban un silencio tenso. Mujeres lloraban con pañuelos blancos en las manos. La prensa estaba en todas partes, ansiosa por capturar cada lágrima, cada gesto, cada palabra. Julio me susurró al oído: «Jorge, no todos aquí están para llorar, lo sé». Respondí sin detener el paso. Hoy cualquier mirada puede ser un cuchillo. Caminé hasta quedar frente al féretro. Lo miré en silencio. Por primera vez en muchos años no pensé en aplausos ni en escenarios. Pensé en la fragilidad. Pedro había sido un torbellino de vida y ahora estaba ahí, inmóvil, convertido en memoria. De pronto, entre la multitud, una voz femenina atravesó el aire como un disparo. «Tú debiste morir». El murmullo se apagó en un segundo. Todos giraron. El eco del grito se estrelló contra los muros de piedra y volvió como una ola que golpea sin aviso. Era una mujer joven, vestida de luto, con el rostro desencajado por la rabia y las lágrimas. Me señalaba directamente, con la mano temblorosa. Por un instante, el país entero pareció contener el aliento. Nadie se movió. Ni la prensa, ni los mariachis, ni los políticos presentes. Era como si todos esperaran ver cómo yo respondería. No dije nada. Bajé ligeramente el sombrero en señal de respeto hacia el ataúd y hacia el dolor colectivo. No era momento de orgullo, era momento de sostenerse firme. Julio se puso a mi lado murmurando apenas: «No te detengas, Jorge, no es contra ti, es contra el mundo». Y entonces entendí, el grito no era solo de ella, era de miles. Era la rabia de un país que no estaba listo para perder a uno de los suyos, y yo era el blanco perfecto para esa furia. Me mantuve inmóvil, respirando despacio, mientras el murmullo regresaba poco a poco. La ceremonia apenas comenzaba, y yo ya sentía que esa jornada no sería un simple funeral, sino una prueba silenciosa de carácter. El cielo siguió cerrado como una tapa de plomo. Dentro del panteón, el aire olía a tierra recién abierta y a coronas de azahar. Después del grito, nadie quiso ser el primero en moverse. Solo el aleteo de los pañuelos rompía el silencio. Yo permanecí de pie, con el sombrero pegado al muslo, mirando el féretro cubierto con la bandera. No podía contestar a la ofensa sin traicionar el momento. No era mi duelo, era el de todos. Un par de fotógrafos se atrevieron a aproximarse.
El clic insistente de sus cámaras comenzó a parecer una lluvia de piedras. Julio dio medio paso al frente, como queriendo hacer pantalla con su cuerpo. «Déjenlo respirar», dijo con voz baja pero firme. Los reporteros se miraron entre sí. Uno, de bigote recortado, aprovechó para encender la grabadora portátil. «Señor Negrete, ¿qué responde al señalamiento de la señorita? ¿Existe rivalidad?». No respondí. No por altivez, por respeto. Me limité a mirar la bandera, a recordar que ese día debía hablar solo la pérdida. Una mujer mayor, con rebozo negro y manos de lavandería, se acercó a la joven que había gritado. La abrazó sin decir palabra, como quien intenta sostener a quien de pronto ha perdido toda la fuerza. El llanto de la muchacha se convirtió en jadeo. Me miró otra vez, no con odio, sino con algo más roto, impotencia. Por dentro entendí su rabia. Cuando un símbolo cae, buscamos un culpable visible para no mirar al vacío. El sacerdote carraspeó junto a la fosa. La ceremonia debía continuar. Un funcionario se acercó a mí con una cortesía tirante. «Le pedimos, por favor, que avance por el pasillo lateral. Es mejor para todos». Traducido: «Desaparezca de cuadro». Asentí. No era momento de disputa. Caminé con paso medido bordeando la multitud. En cada metro, un rumor distinto. Siempre lo envidió. No, se respetaban. Dicen que la prensa los enfrentó. Rumores que ardían como cerillos mal apagados. María Teresa, la periodista de época, salió a mi encuentro entre cruces y macetas. Su libreta temblaba ligeramente por el frío. «No deberían haberlo dejado solo, Jorge», dijo sin rodeos. «Ya hay quien está escribiendo que viniste a provocar». «Vine a despedir», respondí, «no a hablar». «Precisamente por eso», apretó los labios, «el silencio hoy lo van a usar en tu contra». A lo lejos, la banda de mariachis inició un Ave María tan contenido que parecía respirar con el viento. El cortejo comenzó a avanzar con paso lento. Los charros formaron una valla de respeto. El metal de las espuelas tintineó como campanillas tristes. La joven del grito, abrazada por la mujer del rebozo, miraba al suelo. Me pregunté su historia. ¿Era hermana, prima, novia o simplemente pueblo herido? Un empujón me sacó del pensamiento. Un hombre de saco arrugado, aliento a aguardiente y ojos rojos se paró frente a mí. Ustedes se repartían los aplausos, escupió. Hoy uno se llevó los rezos y tú te llevas la prensa. No le respondí. Un agente intentó llevárselo. Le toqué el antebrazo y negué. Deje que camine, pedí. Nadie debe salir humillado de un funeral. El hombre se me quedó viendo, desarmado, y terminó por deshacerse en lágrimas contra una columna. La rabia, casi siempre, es una máscara mal cosida al dolor. En la entrada del panteón, varias camionetas de prensa formaban un semicírculo. Micrófonos con hambre apuntaban hacia la comitiva. Vi a un editorialista conocido dándoles instrucciones a dos jóvenes reporteros. Si Negrete habla, nos vamos con niega rivalidad. Si calla, se esconde tras el sombrero. No pude evitar sonreír con ironía. Hablar o callar, ya me habían escrito la culpa. Julio me tocó el hombro. ¿Te vas a ir? No, dije. Me quedo hasta el último responso. Después, ya veremos. Los cargadores, con los nudillos blancos de tanto sostener, colocaron el ataúd. El sacerdote elevó las manos. Un oleaje de sollozos recorrió el campo santo. Pensé en los escenarios compartidos, en la presión de ser medido contra otro como si el país solo tuviera espacio para un nombre a la vez. Pensé en cómo la fama levanta altares y horca la misma tarde. Entonces vi algo que me heló. A pocos pasos de la joven que me había gritado, un hombre delgado pasó discretamente unos recortes de periódico a dos muchachos. Los recortes llevaban titulares subrayados: rivalidad sin perdón, el duelo que divide a México. Los jóvenes los repartían como estampitas, empujando a la multitud a elegir bando. No era dolor, era operación. Me acerqué con calma.
No repartan veneno hoy, les dije. Hoy no. El hombre delgado ensayó una sonrisa cínica. Las noticias no esperan, señor, y la gente pide historias claras. Entonces escriban una, la de un país que sabe llorar junto, respondí. Les rinde más a largo plazo. No insistieron, pero su mirada me aseguró que aquello no había terminado. El responso final trajo un silencio espeso. Los músicos, con la garganta apretada, tocaron un último son. Las primeras paladas de tierra cayeron con un sonido opaco que partía el pecho. La joven del grito esta vez no me miró, miró el hueco, y en su cara no hubo odio, solo un vacío inmenso. Cuando todo terminó, algunos se acercaron a darme la mano en silencio, otros pasaron de largo. Yo me quedé unos pasos atrás, dejando que la multitud se dispersara. La prueba no había sido contestar a un insulto, sino aguantarlo sin romper el tejido de ese día. Caminé hacia la salida con paso lento. Sentía que el capítulo no se cerraba ahí, que algo o alguien había empujado el grito para convertir el duelo en un escenario. En la reja, María Teresa me alcanzó casi sin aliento. Mañana saldrán versiones de todo, advirtió. Si no dices nada tú, hablarán por ti. Hablaré, dije al fin, pero lo haré donde corresponde y como corresponde. No hoy. Entonces prepárate, asintió, porque ya te están esperando. Al voltear hacia la calle, entre cámaras y paraguas, distinguí un rostro conocido dentro de un automóvil detenido. Sonrisa breve, ventana apenas abierta, un gesto de adiós que no era homenaje, era desafío. La puerta se cerró y el coche se desvaneció en el tráfico. Supe, con esa certeza que no necesita prueba, que la tarde no había terminado. Solo había cambiado de escenario. La multitud comenzaba a dispersarse lentamente, como una marea que se retira después de una tormenta. Pero en el aire seguía flotando algo espeso, algo que no era solo tristeza, una sensación de que el grito no había sido un accidente. Y yo, con los años en escenarios y salones llenos de poder, ya sabía reconocer cuando la rabia venía del corazón y cuando era empujada por otras manos. Julio se mantenía cerca, observando a cada periodista como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. No te confíes, me dijo en voz baja. Hay demasiados micrófonos para que esto termine aquí. Lo sé, respondí. Ya empezaron a escribir la historia que les conviene. Fue entonces cuando apareció María Teresa, abriéndose paso entre paraguas y fotógrafos. Su libreta estaba manchada por la lluvia, pero sus ojos tenían esa claridad inquietante que anuncia que algo ya no encaja. Jorge, lo del grito no fue espontáneo, dijo directo sin adornos. Había hombres detrás de la joven, no la conocían, la usaron, le dieron recortes, le señalaron el momento. ¿Estás segura? Tan segura como que mañana tu cara estará en todas las portadas. La llevé unos pasos hacia un pasillo lateral del panteón, lejos del tumulto. El murmullo quedaba atrás, como un rumor lejano. Dime todo. Anoche, susurró ella. Algunos editores de prensa recibieron llamadas. Alguien muy bien conectado quiere alimentar la idea de que entre tú y Pedro había odio irreconciliable. No sé con qué fin, pero sé quién estuvo en esas reuniones. Ramiro del Valle, subsecretario de Cultura. Ese nombre cayó como piedra en agua tranquila. Ramiro, un hombre con ambiciones políticas claras que llevaba meses tratando de dominar el ambiente artístico para usarlo como plataforma. Si lograba convertir el funeral en un escándalo, ganaba espacio en la prensa y poder sobre la narrativa nacional. Si logran instalar esa idea, continuó María Teresa, no solo manchan tu nombre, dividen al país. Pedro ya no está para defenderse. Tú sí, y te van a provocar hasta que hables mal de alguien. Me quedé en silencio. El viento levantó polvo y pétalos húmedos. A lo lejos aún se escuchaban las campanas de la iglesia repicando. Era un escenario perfecto para una guerra invisible. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Hablarías de inmediato para frenar los rumores?
¿O esperarías el momento justo? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Julio se acercó, serio. Jorge, dijo, no es solo tu reputación. Están usando el duelo de Pedro para hacer política. Entonces no responderé con rabia, contesté. Pero tampoco me voy a esconder. Y en ese instante supe que el funeral no era el final de nada. Era el inicio de una batalla por la memoria. Ellos tenían titulares y micrófonos. Yo tenía mi voz. El cielo, que había aguantado todo el día, empezó a soltar una llovizna fina sobre la ciudad. Las calles empedradas alrededor del panteón se llenaron de paraguas negros y charcos que reflejaban la bandera mexicana ondeando sobre la entrada principal. La ceremonia oficial había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Caminé lentamente hacia la pequeña plazoleta frente a la reja principal. Ahí, decenas de periodistas esperaban como si no lloviera, protegidos por plásticos improvisados, empujándose por ganar el mejor ángulo. Sus micrófonos apuntaban hacia mí como lanzas. En sus rostros no había respeto ni compasión, solo hambre de titulares. Julio me alcanzó por detrás, con el sombrero empapado. «No tienes que hacer esto», me dijo. «Puedes irte por la puerta lateral. Nadie te culparía». «Sí me culparían», respondí sin detenerme. «Precisamente por eso debo hacerlo aquí, donde todos puedan escuchar». María Teresa apareció entre la multitud, empapada pero firme. «Si vas a hablar», advirtió, «mide cada palabra. Hoy todo se distorsiona rápido». «No voy a defenderme», le respondí. «Voy a defender la memoria y la verdad». Avancé hasta quedar frente a las cámaras. Los flashes estallaron de inmediato. Alguien gritó, «¡Negrete!», que responde al señalamiento durante la misa. «Es cierto que ustedes dos se odiaban. ¿Cómo se siente al ser culpado públicamente?». Los reporteros lanzaban preguntas como piedras, pero yo respiré hondo. Cerré los ojos un instante y recordé la última vez que vi a Pedro. No fue en un escenario ni en una fiesta. Fue en un camerino polvoriento, compartiendo un tequila rápido antes de salir a grabar una escena. «No sé si este país nos quiere juntos o nos quiere peleando», había dicho él riendo. Y tenía razón. Abrí los ojos y hablé. «Hoy no he venido a competir por aplausos. Vine, como mexicano, a despedir a un hombre que marcó a nuestra gente con su voz y su carisma. Pedro Infante no fue mi enemigo, fue mi contemporáneo. Y a veces, mi espejo». Un murmullo recorrió la multitud. No era la respuesta que esperaban. La rivalidad que muchos inventaron vendía periódicos, llenaba salas y hacía hablar a la gente. Pero la verdad es que Pedro y yo nos respetábamos. Compartimos escenarios, sueños y el peso de ser símbolos de un país que a veces exige demasiado. Un periodista levantó la voz desde el fondo. «Pero alguien gritó que usted debió morir. ¿Qué dice a eso?». Lo miré fijo, sin esquivar. «Digo que el dolor hace hablar con rabia y que yo no vine a pelear con una mujer dolida ni con un país herido. Vine a acompañar». El silencio se extendió. Incluso la lluvia pareció calmarse un poco. Los flashes disminuyeron. Por primera vez en todo el día, el caos se escuchaba. Pedro merece que lo recordemos con amor, no con pleitos fabricados. Y si alguien quiere usar este momento para ganar poder, que tenga el valor de decirlo de frente, porque yo no me voy a prestar para mentiras. Y tú, si estuvieras frente a todo un país herido, ¿hablarías como yo lo hice o te quedarías callado? Cuéntamelo abajo, quiero leer tu opinión. Las palabras resonaron con más fuerza de la que imaginé. Algunos periodistas bajaron sus micrófonos. Otros, por primera vez, dejaron de gritar preguntas para anotar en silencio. Julio, bajo su sombrero goteante, me miró con algo que pocas veces se ve en los escenarios: orgullo tranquilo. María Teresa se me acercó cuando los reporteros comenzaron a dispersarse. «Eso», dijo, «fue lo más inteligente que podías hacer. No diste titulares fáciles, diste verdad». «No lo hice por mí», respondí. «Lo hice por él y por la gente». La lluvia volvió a intensificarse. Caminamos juntos hacia el coche, sin escoltas ni paraguas dorados.
Detrás de nosotros, el panteón se cerraba con lentitud solemne, como si la historia misma bajara el telón. Pero en el fondo sabía que la verdadera consecuencia de mis palabras no se vería hoy, sino mañana, en cada portada, en cada esquina, en cada cantina. La lluvia de aquella tarde se convirtió en niebla al amanecer siguiente. Desde la ventana de mi estudio podía ver los techos de la ciudad goteando bajo un cielo blanco, como si todo México aún no terminara de despertar del golpe. Las campanas de la iglesia cercana repicaban despacio y en la mesa los periódicos estaban desparramados como un campo de batalla. Julio llegó temprano, con café caliente y el ceño fruncido. «No vas a creer los titulares», dijo, dejando un ejemplar frente a mí. Los ojos me bastaron para entender. Negrete rompe el silencio en el funeral. Del respeto a la defensa pública, Jorge responde con dignidad. El país conmovido por sus palabras, pero no todos eran así. En la esquina inferior de otro diario, rivalidad negada o maquillada. El silencio inicial de Negrete genera dudas. Lo esperado. La prensa siempre divide, porque una sola versión no vende. Sin embargo, algo era distinto. La mayoría destacaba el tono, no el conflicto. La imagen que circulaba por toda la ciudad no era la de un duelo fabricado, sino la de un hombre hablando bajo la lluvia, con el sombrero en la mano y la voz firme. María Teresa llegó poco después, sin avisar. Traía un cuaderno lleno de apuntes y la misma determinación de siempre. «Jorge, las radios están repitiendo tu declaración completa. No editaron tus palabras. Por primera vez en mucho tiempo». «¿Por qué?», pregunté, incrédulo. «Porque no diste nada que pudieran torcer. Fuiste claro». «Humano». La gente sintió que hablaste por todos. Me quedé en silencio, mirando la ventana. No había buscado un aplauso. Solo había dicho la verdad, pero esa verdad había viajado sola, sin necesidad de adornos. En la calle, vendedores gritaban los titulares. «La voz de Negrete conmovió al país. Lea las palabras que nadie esperaba». Julio se rió entre dientes. «¿Quién lo diría? El escándalo que planearon se les volteó como un caballo bravo». «No fue suerte», dijo María Teresa. «Fue decisión». Me levanté y caminé hasta el piano. No lo tocaba desde hacía semanas. Apoyé las manos en las teclas, sin presionarlas. Afuera, los pregoneros, las campanas, la ciudad entera parecían acompañar ese momento. Pedro siempre dijo que México necesitaba canciones más que discursos, murmuré, y tenía razón. Me giré hacia ellos. Esto no se trata de mí, ni de él. Se trata de lo que la gente decide recordar. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de cambiar la historia con tus palabras, ¿hablarías o te quedarías en silencio? Dímelo en los comentarios, quiero saberlo. Los días siguientes confirmaron lo que esa mañana ya intuía. Las versiones más agresivas se desinflaron solas. La gente en los mercados, en las cantinas, en las plazas, repetía frases de mi declaración como si fueran estrofas. El grito cruel del funeral se volvió un eco lejano, ahogado por algo más poderoso, la memoria compartida. Nunca hubo reconciliación oficial, porque nunca hubo guerra real. Solo hombres, talentos distintos y un país demasiado apasionado para aceptar que podía amar a dos ídolos al mismo tiempo. Cerré el piano suavemente y tomé mi sombrero. Afuera, la ciudad olía a tierra mojada y esperanza tranquila. Y en mi pecho, por primera vez en días, no había rabia ni miedo, solo una certeza profunda. La dignidad no necesita defenderse a gritos, basta con sostenerla en silencio firme.